de su gravedad, tales conductas son observables en jóvenes delincuentes y en menores bajo tratamiento clínico. No obstante, algunas conductas antisociales pueden darse en el transcurso normal del desarrollo evolutivo del menor, es decir, se manifiesta durante un periodo de tiempo más o menos breve y desaparece posteriormente de forma súbita o gradual, sin llegar a suponer conflictos serios con el entorno. Bien. Bueno, mira, esa Sigo con- primera, esa parte, disculpa, esa parte de por ejemplo, las mentiras en un niño, supuestamente las mentiras son normales en cierta edad de los niños, por lo menos de 4 a 5, que están creando lo que se llama el amigo imaginario, ¿verdad? Que se ponen a jugar y hablan como si estuvieran hablando en solitario. Entonces, ellos están creando ahí una estructura mental, ¿verdad? ¿A través de qué? A través del dispositivo de la imaginación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso como padres, como cuidadores, como educadores, ¿verdad? Como psicólogos, orientarle a los niños una conducta o una estructura de la realidad, ¿verdad? Empezar a decirles qué es verdad y qué no es verdad, qué es de pronto lo que se puede creer y qué es lo que no se puede creer, para irles creando sin dejar de lado que fortalezcan la imaginación, porque eso es un potencial importante lo que da ese dispositivo cognitivo, ¿sí? Pero irle fortaleciendo eso, causa y efecto. Si usted dice una mentira, mire, puede pasar tal cosa. Si usted no hace caso, pasa esto. O sea, enseñarles que toda conducta tiene un efecto y el efecto da una consecuencia. Esto con el fin de eso se llama estructuración cognitiva, ir realizando una serie de orientaciones para que ellos puedan adecuar una conducta. En este caso, lo que logramos entender ahí es que esas mentiras son normales hasta cierto punto, porque los niños empiezan a decir mentiras para llamar la atención. Llamar la atención de quién, de los padres. Entonces el padre tiene que estar ahí. Hijo, mira, yo estoy aquí contigo, o sea, generando esa seguridad, ese compañerismo, ese compartir, ese acompañamiento en el momento de la comida, en el momento de que el niño se está, por ejemplo, cambiando la ropa, cambiarlo, ayudarlo, en lo que más se pueda, porque en este caso los niños tienden a necesitar ese acompañamiento y si no se les da, ellos empiezan a hacer las cosas solitos, ¿verdad? Empiezan a sentirse solos y esa soledad, ese sentirse sin esa compañía, también los va a afectar. Entonces, digamos que esa de decir mentiras en cierto punto es generar imaginación, pero hay que irla corrigiendo con ese contraste de causa y efecto, de realidad, de lo que estamos viviendo ahora. Mira, aquí vivimos en casa, con mamá, con papá, no se pueden decir mentiras, hay que siempre decir la verdad. Sí, o sea, generando ese valor de la honestidad, ¿verdad? Sí, irle potencializando la imaginación a través de qué, a través de los cuentos. Érase una vez un niño que se llamaba Juan. Y entonces ese niño era bueno, ese niño era tierno, ese niño no decía mentiras, ese niño era un niño ejemplar, ese niño que quería mucho a su papá, jugaba con sus amiguitos. Es ahí donde se potencializa. Eso se llama metáfora, uso de metáforas en psicología para poder fortalecer esos patrones de conducta. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, entonces sigamos. Aquí me están escribiendo, pero no sé. Ah, sí, aquí me está escribiendo Wilder. Dice, señor, me salí porque el vecino apagó el wifi. Acá se fue la luz. Y ustedes no son vecinos. Pues Juan. señor, pero yo la verdad es que no sé. Sí, señora, pero yo estoy acá donde mi tía. Ah, bueno, entonces, así me estaba diciendo. Ah, ya. Bueno, entonces sigamos, Juan. 1.1. Sí. ¿Cómo aprender a identificar las conductas antisociales? Ujú. Precisamente
que muchas conductas antisociales surgen de alguna manera durante el curso de desarrollo normal. Kasdy y Vuela 1994 señalan dos consideraciones generales para identificar el comportamiento antisocial como problema que requiere atención especializada. En primer lugar, que se tome el desarrollo normal como paradigma de evaluación con el que consta. La conducta antisocial y, en segundo lugar, tener en cuenta las características, la propia conducta que influye en la probabilidad de que ésta se considera clínicamente significativa. Frecuencia, cronicidad y magnitud. Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esos son rasgos clínicos. ¿Cuándo se convierte en un rasgo clínico? El niño que sigue siendo agresivo a pesar de que se le diga, se le oriente, agrede a sus compañeros en clase, se autoagrede él mismo, es el niño que las conductas son violentas, que juega violento, en fin. O sea, ese rasgo clínico hay que tratarlo, hay que orientarlo. ¿Con qué dispositivo? Con el dispositivo psicológico. Si las cosas están muy graves, entonces hay que colocarle, digamos, en psiquiatría, ¿no? Cuando ya la cuestión se vuelve más compleja, por decirlo así. Listo. Señor, Entonces, disculpe, señor, sí, dígame. disculpe, lo que pasó fue que me salí del grupo sin querer. Te saliste A del ver si ahorita grupo. me... Ah, bueno, claro que sí. Ah, pues, Claro, claro que sí. listo. Claro que sí. Bueno, sigamos leyendo la otra parte. Eso lo tienes en, aquí está María accediendo. Eso era lo de WhatsApp. Ok, ay, María no Ahora puede entré a acceder. Classroom. Perdóname, Juan. María trató de entrar, pero no puede entrar. Debe ser el internet. Ah, aquí está. María. María. Hola, María. ¿Qué pasa con tu internet? Señor, lo que pasa es que en mi casa había wifi, pero eso lo suspendieron porque era muy malo. Entonces yo tengo la clave del vecino y es donde me puedo conectar para las clases, pero ahora resulta que lo apagó y ajá, y ahora fue que lo vine a aprender. Ay, Dios mío. Bueno, todo eso vale. Ya Toca. hice la vuelta, pero desde la semana pasada están viniendo a poner otro y nada, no han podido venir Bueno, porque no tranquila, hay vamos. como cobertura. Bueno, tranquila, vamos adelante. Vamos a hacer algo. Bueno, te hago un recorder. Estamos hablando de lo que es la conducta antisocial, de lo que, digamos, lo que envié al WhatsApp, esa primera hojita que envié al WhatsApp para describir cómo se va desarrollando de manera evolutiva una conducta violenta, haciendo énfasis en factores como aquel niño que dice mentiras, aquel niño que se escapa de la escuela, aquel niño que no tiene normas, que no tiene pautas y que de pronto no tiene unos papás que lo orienten, ¿verdad? Que le interioriza en valores y normas adecuadas. Si esas conductas se potencializan, es decir, que no hay un correctivo, muy seguramente esas conductas potencialmente pueden ser un potencial grande para un niño violento, un niño antisocial, ¿verdad? Entonces, ya ahorita estamos con lo que colgué en Classroom, el material que colgué en Classroom. Entonces, Juan, por favor, continúa mientras María se va aterrizando un poquito con respecto a la temática. Señor, con la 1.1. Con la Sí, 1.1. La sí, conducta sí. normal como paradigma de la evaluación. Sí, sí, sí. Ahí están por 1, 2, 3, 4, la 1. ¿Oíste? Sí, señora. Bueno. Varios estudios han examinado el origen de conductas antisociales
y sus patrones de cambio en el curso del desarrollo, y los resultados indican un alto índice de extensión de la conducta en muestra de niños y adolescentes normales. P. Mentir, desobedecer y destruir objetos personales. Estos estudios son meramente ilustrativos y no han de tomarse como estimación precisa de generalizar, porque las definiciones acerca de la conducta antisocial y los diversos métodos para medirla varían entre ellos. No obstante, los ejemplos presentan dos puntos que tienen alguna generalidad. En concreto, uno, que la presencia de conductas antisociales es relativamente común en diferentes fases de desarrollo normal. Algunas de estas conductas pueden caracterizar a muchos o incluso a la mayoría de los niños de una determinada edad. Y dos, que estas conductas antisociales disminuyen típicamente en el curso del desarrollo. Por consiguiente, la mera aparición de conducta antisocial temprana no es suficiente para decidir que existe un problema clínico ni es predictiva del curso futuro de acción en un individuo. Sí, para ahí, Juan, un momentito. Bueno, fíjate lo que dice, es muy claro, ¿verdad? Que es muy posible, y eso se ve en los niños en las edades, digamos, que ellos ya van creando lo que se llama la moral a los 3 años. Esa teoría es planteada por Piaget, que el niño a los 3 años va creando un pensamiento moral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ya el niño no se deja ver desnudo, que ya el niño sabe que si de pronto tiró el juguete, lo dañó, entonces empieza a sentir culpa por eso y muy posiblemente pide disculpas, ¿verdad? Esa es la generación de la moral. ¿Qué pasa? Que el niño puede ser agresivo, ¿verdad? Y puede tener esas conductas como de agresividad, de tirar los objetos, de golpear a la hermanita, de esa, digamos, esa pulsión y esa fuerza, esa energía que es una energía psíquica. Esa energía se debe canalizar, entonces debería ser el juego, o sea, el juego con los iguales, el compartir, el jugar, el brincar, el saltar, generar eso y se va filtrando, esa agresividad se va convirtiendo en abrazos y en besos, o sea, eso va pasando a otro nivel. Eso en el caso de los niños que sean hijos únicos, esa egocentricidad y creerse el centro de atención genera esa agresividad. Ahí dice que va cambiando progresivamente, es decir, que no, o sea, no se puede decir que es clínico porque fue una fase y ya el niño pasó y siguió su proceso de desarrollo y no siguió siendo agresivo en ese caso, pero hay otros niños que ese patrón va y les va causando hasta el hecho de que los desescolaricen, porque ya son niños que empiezan a herir a sus compañeros con lápices, con tijeras, con cosas cortopunzantes, digamos, la agresividad verbal, ese vocabulario soez, la agresividad psicológica, empiezan a hacerle bullying a los otros niños. Entonces, esa serie de factores son clínicos. ¿Por qué? Porque vienen de la infancia, ya traen un proceso sistemático y el niño continúa así. Llega a los 6 años, 7 años, los 10 años, ya el niño ya no lo soportan en el colegio porque su conducta está creando malestar y está generando que se convierta, digamos, ese bien común, ¿verdad? Ese bienestar común de todos, que eso se convierta en un malestar y un conflicto que va a afectar a los demás. Entonces, por eso a ese niño lo sacan del colegio, porque ya no lo pueden manejar allá, ya entonces él recibe clases personalizadas. Eso en ese caso, yo he tenido que ver muchos casos de esos niños hiperactivos, supremamente agresivos. La hiperactividad es un trastorno de aprendizaje que muy posiblemente ese trastorno puede traer conductas delictivas si no se maneja de manera adecuada. Son niños mentirosos, niños egocéntricos, niños altamente bulinosos, o sea, que ejercen el bullying, el maltrato psicológico y verbal con los demás. Este,
en ese aspecto, y que son niños que son, o sea, que ya están, digamos, clínicamente diagnosticados con hiperactividad y tienen todo un proceso psicológico, pero ya el colegio no se los puede soportar. O sea, ya, digamos que ya las instancias están, el debido proceso está totalmente agotado, ya la psicóloga ha intervenido, ya le han pasado el reporte a la EPS, o sea, ya han hecho un proceso de acompañamiento, pero el niño afecta el bienestar común, entonces deben digamos, sacarlo del proceso escolar para que continúe en casa y bueno, siga su tratamiento. Muy triste, ¿verdad? Pero ahí tienen mucho, demasiada culpa los papás, la familia por no trabajar eso a tiempo, ¿sí? Porque fíjense que esa conducta se vuelve una conducta indeseable, ¿verdad? Que lo aparta, que lo aísla y que afecta. Entonces, ese es un ejemplo palpable, ¿verdad? De eso. Pero, como les decía, hay niños que presentan eso en una primera fase de desarrollo, pero después va. Más que todos los niños que tienen prematurez, los niños que nacen de 7 meses, de 8 meses, que sus neuronas es decir, que ese tiempo que de pronto le faltó en gestación empieza a hacer mella en su proceso de desarrollo, pero que posteriormente, como hay un proceso de acompañamiento adecuado en casa, hay ese vínculo, hay esa ternura, el papá comprensivo, el papá que corrige, el papá que ejerce una, digamos, una democracia, un estilo democrático en cuanto a reglas, que le dice al niño, oye, eso está mal, eso no lo debes hacer digamos, el pegarle a tu hermana no lo puedes hacer porque mira, puede pasar tal cosa, te quedas sin jugar, te quedas sin ir al parque, esto es causa y efecto y eso va generando en el niño una conducta moral de que no lo va a volver a hacer y mediante eso el niño va bajando su nivel de agresividad y ahí con ese acompañamiento. Pero si no, entonces ya ahí sí necesitarían un estudio más clínico para detectar, por ejemplo, en la hiperactividad hay un daño neurológico. ¿Sí? Entonces es un niño que obviamente sus órganos, o sea, su cerebro hay un daño y que de pronto ya en la terapia psicológica y todo eso ya se debe hacer de manera más agresiva y agresiva en el sentido de que ya debe haber un grupo interdisciplinario, terapista ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, neurólogo para poderlo ayudar, ¿sí? Porque ya el niño, que sus órganos, o sea, su aparato mental está hecho para reaccionar así, no es ni siquiera el ambiente, pero obviamente la terapia le ayuda, claro que sí. Bien, espero que haya quedado clara esa parte. Señora. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahora sí, continuemos, Juan, que nos quedan todavía unos minuticos. Continúa con la lectura, por favor. Bueno, ahora viene la características de la conducta. Tanto lo que nos va a permitir hablar de gravedad clínica va a ser las características que acompañan a ese comportamiento antisocial. En concreto, estas características son la frecuencia o el grado en que un niño se ve envuelto en conductas antisociales. Obviamente no es lo mismo un hurto o pelea esporádica que el niño se vea envuelto continuamente en este tipo de conductas. La intensidad o importancia de las consecuencias de una conducta cuando esta tiene lugar. Conductas como prender fuego o agresión con objetos contundentes pueden ser de baja frecuencia, pero la gravedad de... Bueno, mira, ¿qué pasa ahí? Por lo menos lo que estás leyendo, disculpa Juan, dice que a medida que se vuelve sistemático, ¿verdad? O sea, que el niño lo repite, era lo que yo decía anteriormente, si eso es reiterativo hay que prestarle atención. Mira, ese niño golpea, ese niño tira los objetos, ese niño pelea con sus compañeros, ese niño dice mentiras, ese niño va mal en el colegio. Muy seguramente los niños que tienen conducta, eso se llama trastorno de comportamiento, van mal académicamente. Sí, porque es un trastorno, o sea, hay un trastorno en su aprendizaje y eso genera unas respuestas emocionales como la agresividad y demás. Entonces, si eso se vuelve reiterativo, pues obviamente
va a ser el niño que siempre va a estar envuelto en problemas, va a estar envuelto en peleas. Entonces, ¿qué espera uno con una conducta de ese tipo? Intervenirla. Ahí se necesita la intervención de un grupo interdisciplinario, el profesor, la psicóloga, hay veces papás que contratan psicólogos aparte por la EPS, terapia ocupacional, ¿sí? A veces la parte espiritual también ayuda un poco, que el niño se vea envuelto de pronto en grupos como de fútbol, que se conviertan en factores protectores como el deporte, el arte, ¿sí? Bien, ahora sí continuemos. Primero, por ejemplo, algunos estudios han señalado que a los 6 años la conducta de mentir es un problema para la mayoría de los niños. 53%, pero a los 12 años el porcentaje disminuye hasta un 10%. En el caso de las desobediencias en casa y destrucción de objetos personales, se registra en aproximadamente el 50% y 26% de niños de 4 y 5 años. Si bien en la adolescencia con 16 años los índices de esta conducta decrecen entre el 0% y un 20%. Y finalmente, en cuanto a las peleas y robos en los niños de 10 años, es habitual en un 12% y un 3% respectivamente, descendiendo el 8% y el 1,2% a los 12 años. Bueno, fíjate, es la edad, ¿verdad? La cronicidad de la edad. ¿Qué pasa en esa instancia que estamos leyendo? A los 9 años se dice que científicamente ya el niño tiene estructuras mentales, o sea que ya si el niño se formó mentiroso, si el niño no se le corrigió el hecho de traer objetos de otra parte, el hurto, pues se puede decir así, comportamientos como la agresividad, que se escapa de las clases, que no lleva tarea. O sea, si ese niño se fue formando así, a los 9 años llega, ya ese niño no puede cambiar ese proceso. O sea, eso está en su estructura mental. Ese niño, para hacerle un proceso, digamos, de reestructuración, hay que, pues, cogerlo con psicología, con neurología, con psiquiatría para poder restablecer. Por eso que se le dice mucho a los papás y se le afianza que la crianza es un proceso que comienza de cero, desde que el niño nace en adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño, por ejemplo, el niño que nace, la mamá empieza a amamantarlo cada 3 horas, por ejemplo. ¿Eso qué se llama? Eso se llama condicionamiento. Eso se llama aprendizaje. Ya cada 3 horas el niño va pidiendo la tetica, el tetero, la comida. El niño va manifestando a través del llanto que tiene hambre, que tiene frío, que lo cargue, ¿verdad? Y se le va condicionando con unos horarios. Entonces empieza desde cero y lo vemos en ese caso, en ese ejemplo que yo estoy exponiendo. Ahora, de ahí en adelante la crianza sigue. El niño que hace berrinche, el niño que de pronto tira los objetos. ¿Qué debe hacer un padre frente a eso? Corregir, pero hay papás que no, que eso pasa y se ríen, aplauden y eso refuerza más esa conducta inadecuada. Entonces, ¿qué debe haberse hecho ahí? Un acompañamiento, un correctivo en el momento preciso. No se le debe castigar al niño. No, mira, allá en la casa arreglamos. No, eso es de ya enseguida. Eso no está bien, eso no lo debes hacer. Si uno no quiere regañarlo ahí en público, echarlo aparte. Y ahí está haciendo un proceso de acompañamiento. Entonces, muchachos, si se cae la videollamada, perdón, la videoconferencia, es porque ustedes saben de los 40 minutos en Zoom, entonces ahí miramos a ver si podemos entrar otra vez, listo. Le estoy advirtiendo porque ya me está diciendo acá que queda menos de 1 minuto. Entonces, ahí en ese caso, se debe hacer un acompañamiento eficaz, un acompañamiento eh, digamos, de papá y mamá, no desautorizarse delante del niño, no la violencia intrafamiliar. Eso le hace tanto daño a los niños, los gritos, el papá que dice que eres un tonto, no sirves